Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 25 de febrero y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Plan de acción y pliego de peticiones, temas centrales de la pasada Junta Nacional de la Federación que sesionó 2 días. En una gran jornada de movilización, FECODE radicará el próximo 28 de febrero el pliego nacional de peticiones. El derecho a la educación debe estar por encima de cualquier interés económico, así lo ha sancionado la Corte Constitucional. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Quinta de Bolívar, aquí en Bogotá. La invitación, por supuesto, para que padres de familia y comunidad educativa pues visiten este recinto y se apropien de la historia que aquí se vive y se respira. Mi nombre es Omaira Morales. Aquí inicia Encuentro. Encuentro. La Junta Nacional de FECODE, que sesionó esta semana que termina, recogió aportes importantes para el plan de acción que desarrollará la Federación en este 2017. Asimismo, fue aprobado el pliego de peticiones que se presentará el próximo 28 de febrero. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación llevó a cabo la Junta Nacional con sus sindicatos filiales. Allí se aprobó el plan de acción para el presente año, al igual que el pliego de peticiones con los aportes y propuestas presentadas en la sesión, documento que será radicado el próximo 28 de febrero. El pliego de peticiones unificado, concentrado en la política educativa, en la política salarial, en la política económica, de tal manera que se dignifique la profesión docente. Elaborar el cronograma para los encuentros regionales de docentes del Estatuto 1278, al igual que el Encuentro Nacional de Docentes Directivos, y frente al plan de acción se continuará la lucha por consolidar el Estatuto Único de la Profesión Docente. Por ello, para este año se llevará a cabo el Congreso Pedagógico Nacional. Hay trabajos en las regiones, hay propuestas pedagógicas y sobre todo los maestros tenemos que constantemente estar planteando alternativas de carácter pedagógico para confrontar las políticas que trae el sistema en su implementación de la política educativa, que es una imposición del modelo económico neoliberal. Allí también se ratificó el respaldo a los sindicatos filiales y a la FECODE para exigir al Ministerio de Educación y la Fiduprevisora la licitación pública sin ninguna modificación a los requerimientos técnicos ya establecidos para el sistema de salud que atiende a los maestros y sus familias. Esto para el magisterio colombiano y los trabajadores es un gran ejemplo de unidad de acción, de lucha unificada y de criterios claros. Se convoca a Asamblea Nacional Extraordinaria en 30 días para realizar seguimiento al proceso de licitación de la salud, el estado de negociación de los pliegos de peticiones y definir el carácter de la Asamblea Federal y el proceso de elecciones del magisterio. El gobierno nacional no puede continuar bajo las pretensiones de organismos internacionales, desconociendo la realidad de la educación pública del país. El pliego de peticiones que radicará FECODE el próximo 28 de febrero en el marco de una gran jornada de movilización a nivel nacional presentará puntos claves e importantes para la calidad de la educación y, por supuesto, para la docencia del país. El pliego de peticiones que radicará la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación el próximo martes 28 de febrero contiene 7 puntos claves en beneficio de la educación pública del país. Primero, política educativa. Reforma del Sistema General de Participaciones, un incremento del 7.5% del PIB, la defensa y desarrollo de la Ley General de Educación, al igual que la pluralidad pedagógica, libertad de cátedra, enseñanza e investigación y aprendizaje, por una educación pertinente y con calidad. 2. Carrera docente. Luchar por conseguir el Estatuto Único de la Profesión Docente, dar continuidad a la implementación de la evaluación con carácter diagnóstico formativa para los docentes 1278, exigir la derogatoria de los decretos 490, 915 y 501 y exigir las condiciones mínimas para la implementación de la jornada única para los docentes y estudiantes. 3. Económico. Seguimiento y verificación a los acuerdos del acta firmada entre el gobierno y FECODE en mayo de 2015, la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo 2015-2018 con el pago de deudas al magisterio y definir la nivelación salarial para los años 2020 y 2021.
Asimismo, definir el mejoramiento salarial para los etnoeducadores. 4. Salud. Atender el proceso de contratación de los servicios de salud del magisterio de acuerdo a lo establecido en el acta firmada en mayo de 2015 y exigir al Gobierno Nacional y la fiduprevisora que se garantice la atención por parte de los actuales operadores. 5. Prestacional. Exigir el fortalecimiento financiero del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, al igual que el aumento al presupuesto aprobado por el gobierno de Alfomac. Asimismo, el pago puntual a los maestros de las prestaciones económicas de ley y la modificación del decreto 1655 del Manual de Calificación de Enfermedad Laboral y Enfermedad Común. 6. Bienestar. Exigir la implementación de los planes de vivienda para el magisterio y que se garantice la financiación de los juegos deportivos y el encuentro cultural. Asimismo, la financiación para maestrías, doctorados y diplomados. 7. Garantías para el ejercicio de la profesión docente y el derecho de asociación y libertad sindical. La reparación colectiva e individual de las víctimas del magisterio a causa del conflicto armado. El profesor Pedro Hernán Osorio, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Culmina la Junta Nacional de FECODE, celebrado el día lunes y martes 20 y 21 de febrero en la ciudad de Bogotá, tomando unas determinaciones, trazando unas líneas gruesas en lo que tiene que ver con la presentación del Pliego Nacional de Peticiones que se realizará el día 28 del mismo mes, 28 de febrero, ante el Ministerio de Educación Nacional. En esa medida, en grandes bloques que tienen que ver con la política económica en favor del magisterio, la política educativa que le vamos a presentar al Gobierno Nacional para frenar la contrarreforma educativa que viene implementando con sus reglamentaciones, con sus decretos, en lo que tiene que ver con la crisis de salud que están viviendo los docentes en todo el territorio nacional. Y por supuesto en la presentación de un plan de acción, un plan de actividades que se llevará a cabo durante el transcurso del año 2017. En esas circunstancias hay que implementar, hay que continuar con la liberación salarial, hay que propugnar por una verdadera dignificación en lo salarial y prestacional en favor del magisterio, pero también hay que abordar temas que son del contenido diario en las instituciones educativas, como la relación técnica alumno-docente, como la permanencia de jornada laboral en las instituciones educativas, como abordar el tema de la jornada única. Por supuesto, estamos invitando al magisterio para que el próximo 28 de febrero, martes, en todo el país, en la Jornada Nacional de Movilización, nos tomemos las capitales, acompañemos al Comité Ejecutivo de FECODE, a los sindicatos filiales, en la erradicación de los pliegos de peticiones que se llevarán a cabo en los municipios certificados, en los departamentos y, por supuesto, ante el Ministerio de Educación Nacional. Solo la unidad nos va a permitir lograr una educación financiada por el Estado con los suficientes recursos para que garanticen la prestación del servicio educativo y, por supuesto, para que garanticen la situación laboral de los docentes en nuestro territorio colombiano. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Martes 28 de febrero, FECODE radica pliego de peticiones. Jornada Nacional de Movilización en todas las capitales del país. A nivel nacional, junto con Bogotá, 6 regiones más radicarán pliego de peticiones el próximo martes. Con esto se fortalece y fundamenta la lucha por la dignificación de la profesión docente y la calidad de la educación. Los problemas del Magisterio Nacional parecen ir en aumento. Las millonarias inversiones del Gobierno Nacional no se ven reflejadas en la calidad de la educación pública. Así lo registran las diferentes necesidades del magisterio en cada departamento. Los educadores del país se movilizarán para erradicar el pliego de peticiones en sus departamentos y ciudades capitales. De la defensa del patrimonio público, toda vez que esta administración viene entregando los colegios en concesión y en convenio, rechazamos esa política. El segundo tema tiene que ver con el tema de parámetros y jornada única. Rechazamos la manera como se viene implementando en Bogotá la jornada única sin las mínimas condiciones para los estudiantes. En Tolima las dificultades cobijan a estudiantes y docentes. Toda vez que la jornada laboral, la jornada única,
el tema de la inversión de los recursos, la planta de personal docente tiene que definirse tanto regional como nacional. En el Magdalena la crisis en infraestructura aumenta y pone en riesgo la vida de los estudiantes. La Junta Directiva de EDUMAT quiere denunciar la forma precaria como se viene prestando el servicio educativo en el departamento del Magdalena, en sus municipios no certificados y en el distrito de Santa Marta, en donde muchas veces, en muchas de ellas, la comunidad ha tenido que cerrar las instituciones. En el Valle del Cauca la liberación de docentes y la negación de los permisos sindicales se suman a otras falencias. La política educativa con respecto a transporte, con respecto a alimentación de los niños, con respecto a la parte de la dotación y la jornada única. Jornada única que no estamos de acuerdo, seguimos no estando de acuerdo por la falta de infraestructura y falta de los 4 componentes claves para darse con esta jornada. Hacemos la exigencia como mujer, como compañera directiva del SUTE, para que la Secretaría de Educación en el menor tiempo posible les pida el permiso sindical a la compañera Liliana Vivas. En Santander, las deudas con el magisterio van en aumento, al igual que en gran parte del territorio nacional. En el municipio de Bucaramanga vienen unas deudas acumuladas por prestaciones en cesantías parciales, cesantías definitivas y también por pensión de invalidez, un cumplimiento a las deudas que se tienen. En el departamento del Huila la falta de orientadores ha venido afectando el ambiente escolar al interior de las escuelas. Exigiendo mayor número de orientadores escolares porque ni la actual cifra que determinan que por cada 800 estudiantes es un orientador, eso ha condicionado que en instituciones donde hay 1000 o 1500 y no suma 1600, no colocan 2 orientadores y hoy cuando estamos trabajando el tema de paz, pues se requiere ampliar el número o la base de orientadores para las instituciones educativas. Mientras la comunidad educativa padece una serie de problemas, el gobierno nacional exige mayor calidad en la educación pública y desconoce el desfinanciamiento y la privatización de la misma. El derecho a la educación en Colombia no puede estar supeditado a los intereses mezquinos de la privatización y la ley del mercado, como sucede en la educación por concesión, donde de manera flagrante se le viola el derecho a los niños, niñas y jóvenes del país. La educación es un derecho de todos los colombianos, lo cual se encuentra acorde con la Declaración Universal de los Derechos del Niño y se encuentra además acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación pública históricamente ha reconocido desde sus principios el derecho a la educación, garantizando desde hace algunos años el paquete de gratuidad por lo menos en preescolar y primaria. Sin embargo, el embeleco del gobierno nacional y algunos gobiernos distritales como el de Bogotá, con los colegios en concesión a los que les construyen infraestructura para que estos las usufructúen y cuando les adeudan subsidios por estudiante, las puertas se cierran como sucedió en Soacha, aplazando el derecho de los estudiantes a iniciar su año escolar. En Colombia, desde el punto de vista constitucional, la educación es un derecho y es un derecho con profundo contenido social, porque así se permite el desarrollo de los seres humanos en sus máximas capacidades y de ello se beneficia toda la sociedad. La educación no puede entenderse como un negocio, la educación es la prestación de un servicio y es un servicio que en principio debería prestar el Estado, pero que en virtud de norma constitucional expresa y en beneficio de la libertad se permite que particulares presten el servicio. Pero ese servicio tiene un profundo contenido social, no se puede ver simple y llanamente como un negocio, como algo que busca utilidades. El gobierno nacional y el distrital, por lo menos entre otras regiones, se han dejado seducir por la educación contratada, concesionada, subsidiada, por el uso de fórmulas improvisadas como el de la jornada única y todas aquellas impuestas por el Banco Mundial, la OCDE y la economía neoliberal. Cada vez arrinconan el derecho a la educación y reducen a esta en una transacción comercial, desconociendo su rango constitucional y visión progresista, visión que conservan las instituciones públicas donde no hay selección, filtros, transacciones, presiones y mucho menos chantajes para garantizar el mismo. La Comisión Nacional del Servicio Civil dio a conocer la fecha en la que serán publicados los resultados de las pruebas escritas de los maestros que participan en el concurso docente.
Para quienes se presentaron al concurso docente en los cargos de directivos docentes, docentes de aula y líderes de apoyo, la Comisión Nacional del Servicio Civil manifiesta que los resultados de las pruebas de actitudes y competencias básicas y psicotécnicas se darán a conocer el próximo 11 de marzo. A través de las páginas de la Comisión Nacional de Servicio Civil y del ICFES. Hay que estar atentos a la publicación de los resultados. Luego de publicados los resultados, los aspirantes que se muestren inconformes con el resultado de su prueba tendrán 5 días para hacer las reclamaciones correspondientes y la comisión seguirá con el proceso. El ICFES nos va a entregar ya las calificaciones definitivas y luego llega el tema de los antecedentes, que es lo que nos va a dar la definitiva de las pruebas para establecer las listas de elegibles nacionales. Posterior a la validación total de la información presentada por los aspirantes, junto con los resultados finales de las evaluaciones emitidas por el ICFES, la comisión dará continuidad al proceso. Lo que sigue luego de los resultados es una verificación de requisitos mínimos, con la finalidad de que se proceda al tema de la valoración de antecedentes y a la entrevista, que es lo que nos va a producir el resultado final. Por otro lado, frente a las denuncias que circularon por las redes sociales y los medios de comunicación por un posible fraude en las pruebas, la comisión adelanta las investigaciones pertinentes. El tema de fraude se aperturó en actuación administrativa, entienda que es una investigación preliminar para establecer qué fue lo que ocurrió, pero basados en el hecho del comunicado de prensa que dio el ICFES, según el cual se encontraron que había una relación hecha a mano de algunas preguntas, pero que aparecieron con posterioridad a la presentación de las pruebas. Sobre ese fundamento se está haciendo la actuación administrativa. De esta manera avanza el concurso nacional docente. FECODE recomienda a los aspirantes estar pendientes a la información emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Asimismo, les sugiere seguir las recomendaciones e instrucciones emitidas por dicha entidad. 5 días hábiles antes de la publicación de la lista de resultados, emitirá una publicación en la página de la comisión www.cnsc.gov.co dando cumplimiento a los acuerdos de convocatoria que se convierten en las reglas del concurso. El secretario de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, el profesor Luis Alberto Mendoza, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. El magisterio colombiano y el resto de los trabajadores del país nos permitimos enfrentar un año 2017 supremamente duro. Finalizó el 2016 con un crecimiento económico ridículo del 2%, siendo este el peor de los crecimientos en los últimos 7 años, poniendo en práctica el gobierno una reforma tributaria que golpea a los trabajadores, a los más pobres de este país, y en último el escándalo de Odebrecht, donde salpica a todas las altas esferas del gobierno y a la coalición mayoritaria en el Congreso de la República. Son todos estos unos elementos que nos dicen que la sociedad colombiana y el gobierno actual enfrentan una grave crisis. Pero en medio de esto, nos preparamos a presentar nuestro pliego de peticiones como trabajadores estatales y como maestros, que el próximo 28 de este mes estaremos haciéndole llegar al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno Nacional con una gran movilización en todo el país acompañando dicho pliego. Este pliego recoge puntos importantes para el magisterio, tales como política educativa, donde vamos a exigirle al Gobierno Nacional un presupuesto igual al 7.5% del Producto Interno Bruto de la Nación. Igualmente, la conformación y puesta en práctica de las juntas municipales, departamentales y distritales de educación que han venido siendo negadas de manera permanente por el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. Igualmente, sobre carrera docente, la comisión tripartita, en donde vamos a buscar el mecanismo de agilizar un estatuto nuevo de la profesión docente y que a su vez pueda ser sancionado por el gobierno, recogiendo esa odiosa división en que nos tiene sumido el gobierno en este momento. Y finalmente, en lo económico, vamos porque el gobierno reconozca y le pague al magisterio colombiano la bonificación por servicio prestado como trabajadores del Estado que somos, porque somos los únicos a quienes no se les reconoce y cancela dicha bonificación.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Martes 28 de febrero, FECODE radica pliego de peticiones. Jornada Nacional de Movilización en todas las capitales del país. FECODE rechaza y exige a las autoridades el castigo máximo para quienes abusen de los niños. La escuela no puede ser un escenario de violencia. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación rechaza tajantemente el abuso sexual cometido por educadores a menores de edad, quienes ven en los niños una oportunidad de complacer su enfermedad. Los estudiantes, al igual que los padres de familia, deben creer al 100% en los docentes y no sentir en ellos un temor. La defensa de la educación pública es un histórico compromiso del magisterio colombiano que se expresa en la lucha de FECODE por más recursos para satisfacer el derecho fundamental a la educación, y también se defiende en el aula de clase, practicando la política del respeto, de buen trato y de reconocimiento hacia los estudiantes como sujetos de derechos, a la dignidad humana, a las libertades de conciencia, religión, expresión, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. La escuela no puede ser un escenario de violencia y abuso contra los niños y niñas. Los maestros deben ser personas íntegras. Por ello, FECODE le exige a las autoridades que el peso de la ley recaiga sobre quienes han abusado de los niños al interior de los planteles educativos, como también ha sucedido por fuera de estos. Es lamentable que las investigaciones que se adelantan contra algunos docentes por presuntos maltratos, acoso y abusos sexuales hacia los estudiantes van en contravía de la defensa de la educación pública estatal y pueden generar efectivamente desconfianza hacia la inmensa mayoría de los maestros y maestras que adelantan esta noble y altruista labor, y podríamos decir que algunos maestros están en el sitio equivocado. Las autoridades son las responsables de fortalecer las medidas necesarias para proteger a los menores de los abusadores sexuales. Las entidades de control deben estar alertas y actuar de inmediato, y la justicia debe aplicar la ley sin contemplación alguna. Quienes resulten culpables de estos hechos censurables recibirán las sanciones correspondientes, administrativas, disciplinarias o penales, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código Penal. La escuela debe ser un territorio de paz y aprendizaje que le permita a los niños y niñas y adolescentes tener tranquilidad y confianza durante su proceso de enseñanza. Comenzó la implementación de la ley estatutaria que reconoce a la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, habrá que ver qué sucede en la práctica con la amenaza de la Ley 100, que hizo de este derecho una mercancía. El pasado 16 de febrero comenzó a implementarse la Ley 1751 del 2015, Ley Estatutaria de Salud, que fue diseñada, debatida y avalada para, primero, elevar el derecho fundamental a la salud, garantizar el servicio, la integralidad, accesibilidad y pertinencia. Sin embargo, sus principios están amenazados por la nefasta Ley 100 del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que priorizó a las EPS y sus finanzas que la vida misma de los colombianos como pacientes. La ley estatutaria sea entendida por el Congreso de la República y sea apropiada por todos los colombianos. El Congreso de la República porque tiene que dictar una nueva ley ordinaria de salud que derogue la Ley 100 de 1993 y ponga en consonancia la ley estatutaria con la nueva ley ordinaria de salud. Y los colombianos porque, siendo esta ley de superior jerarquía a la Ley 100 de 1993, ella prevalece sobre la Ley 100. La ley estatutaria llega a controlar el precio de los medicamentos, con lo que se pone en cintura a las farmacéuticas. Reconoce la ética y la autonomía de los médicos para prescribir. Acaba con los problemas de accesibilidad como los comités técnicos de investigación. Termina con las POS y sus restricciones. Amplía el campo de las tutelas y las sanciones y garantiza en el papel, por lo menos, la atención en urgencias sin importar si se está en el régimen subsidiado o contributivo. Lamentablemente, cuando estábamos discutiendo la ley estatutaria, en el último debate se eliminó un artículo en el cual acabábamos con las EPS y ordenábamos
que el Congreso debería expedir una ley ordinaria estableciendo un sistema de aseguramiento público. Ese artículo no pasó, de manera que hoy las EPS siguen vivitas y coleando y en consecuencia expoliando los recursos que deberían ir a la salud de los colombianos. Los principios de la ley son fundamentales, pero como lo que se produce en el Congreso de la República, se necesitan dientes filosos para poder garantizarla en la práctica, en el campo de los hospitales en quiebra, en los acechos de la EPS y la perversa estructura comercial que se ha construido alrededor de la salud en Colombia, donde el paseo de la muerte se moviliza sin ningún reparo legal o moral. Y como ya es tradicional en Encuentro, el profesor Carlos Enrique Rivas, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un cordial saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. El 20 y 21 de febrero se realizó la primera Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Entre sus múltiples conclusiones, un plan nacional de trabajo y la presentación del pliego de peticiones el próximo 28 de febrero, con movilización en las capitales y con movilización en la ciudad de Bogotá para entregar el pliego de peticiones en compañía de las demás centrales de trabajadores. En segundo lugar, el pliego tiene aspectos que son relevantes para nosotros. El primero, la necesidad de que los maestros nos comprometamos en el posconflicto, que estemos pendientes de llenar de contenido esta situación, que presentemos una propuesta curricular, que los maestros nos desbordemos, que estemos al frente de esta, que es una gran responsabilidad y fundamentalmente lo que tiene que ver con educación rural. Llamamos a los maestros de Colombia, de la zona rural, a que estemos pendientes de este aspecto, que es un aspecto que tiene que ver con el fast track, y como tiene que ver con el fast track, es rápido y los maestros debemos de estar vinculados. El otro aspecto que fue definido de manera concluyente en la Junta Nacional es lo que tiene que ver con un mayor número de recursos para el Sistema General de Participaciones, que vaya más allá de la fórmula de promediar los 4 años en las inversiones que se han hecho. Sin recursos es imposible que podamos mejorar la calidad de educación, pero también la infraestructura, la alimentación de los estudiantes y el transporte. Otro de los aspectos que hoy nos tiene en el país en una discusión, jornada única. El gobierno no puede seguir imponiendo la jornada única. La jornada única tiene que ser concertada con FECODE. La jornada única tiene que ser aprobada en los consejos directivos. En la jornada única tiene que haber garantía en el transporte, garantía en la alimentación de los estudiantes, unos escenarios muy bien diseñados en lo que tiene que ver con salud, con deporte, con recreación de los estudiantes, con teatro, con una serie de actividades para que no se vuelva una jornada extendida, sino que podamos hacer una formación integral para los estudiantes. Y también un salario profesional o un mejoramiento salarial para los educadores que de manera paulatina se vayan vinculando al proceso de la jornada única. Y otro criterio que para la Federación es de mucha importancia tiene que ver con la necesidad de que los educadores en el tema de la salud estemos pendientes de los pliegos de condiciones. Le hemos dicho a la fiduprevisora en los 5 seminarios nacionales que se hicieron que no pueden cambiar un solo acápite de lo que tiene que ver con los pliegos de condiciones en los aspectos no de forma, sino en los aspectos estructurales. La forma la pueden cambiar porque tienen algunas dificultades, pero lo que es de fondo, lo central, no se puede cambiar. Y decirle al gobierno que la Federación le pide a la fiduprevisora que tiene que entregarnos una copia cuando los pliegos estén finalmente aprobados. En segundo lugar, hay que señalarle al gobierno nacional que no puede desde ningún punto de vista pedir experiencia no inferior a 5 años de los prestadores que vayan a participar y que tengan conocimiento de servicios de salud y experiencia en el servicio de salud. Finalmente, decirle a los compañeros que la Federación no está de acuerdo con la empresa DIG, ya cumplió su función, deben de convocar a una nueva licitación para que una empresa calificadora y evaluadora resuelva lo que tiene que ver con cuáles son los prestadores. Un feliz fin de semana para todos los maestros y maestras. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Nuestro tema, la implementación de la Ley Estatutaria de Salud. Maestros y maestras, no olviden que aquí en Contrastes siempre van a ubicar las preguntas.
Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que